Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre las capacidades del iPhone para convertirse en una consola gracias a la potencia de su nuevo chip, el A17 Pro. No obstante, tal y como, ya os he contado en algún vídeo, los juegos de consola que se han lanzado hasta el momento no corren todo lo bien que nos gustaría, ya que están, bastante capados gráficamente y además disparan el consumo de batería del iPhone. Por eso quería hacer este vídeo. En los próximos minutos os voy a mostrar cómo he convertido mi iPhone en mi consola portable, disfrutando al 100% de mi experiencia en cada partida y sin disparar el consumo de batería. Además, esto que os voy a contar lo podéis aplicar en cualquier modelo, no necesariamente en los últimos, en los iPhone 15 Pro. Así que, venga, comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar es una librería de juegos interesantes. En iOS hay algunos títulos muy buenos como Genshin Impact, el Honkai Star Rail o el Call of Duty Mobile, los cuales, lucen genial gráficamente, pero en mi caso prefiero jugar a títulos de mi PlayStation. Por eso me instalé la aplicación de PlayStation Remote para así conectarme a mi consola desde mi iPhone. En caso de no tener PlayStation, podréis hacer lo propio con el servicio de Xbox Remote Play o Steam Link, en el caso de que queréis jugar de forma remota a vuestros juegos del PC. Para conectar la aplicación de PS Remote al iPhone apenas tendréis que realizar dos pasos. En vuestra consola deberéis activar el ajuste de uso a distancia y darle a vincular dispositivo. Os saldrá un código de validación que deberéis introducir en la aplicación de PS Remote Play al abrirla por primera vez. Una vez vinculada a vuestra consola, en los ajustes de la app podréis ajustar la calidad del vídeo, la velocidad de fotogramas y las preferencias para cuando queráis jugar usando los datos móviles. Por supuesto, esto ya lo tendréis que ir ajustando en función de vuestra conexión. El siguiente paso es configurar un mando para jugar en condiciones, ya que lo de jugar usando los controles táctiles de la pantalla del iPhone es inviable. Para conectar el DualSense de PlayStation al iPhone, simplemente deberemos mantener pulsados los botones de PlayStation y compartir durante unos segundos hasta que la luz del mando empiece a parpadear. En ese momento, lo siguiente será abrir los ajustes de Bluetooth del iPhone y vincular el mando. Yo hasta las pasadas navidades usaba este accesorio que enganchaba al mando de mi Play para así poder jugar con el iPhone en cualquier sitio sin necesidad de tener que apoyarlo en ningún lado. A ver, es una opción muy buena, por ejemplo, para la gente que quiere aprovechar ya el mando que tiene en su casa para su consola y no dejarse mucho dinero en una solución alternativa para usar el iPhone o el móvil, en este caso cuando juegas más cómodamente. Lo malo de esto es que siempre vamos a tener más latencia que si usamos un mando nativo que se conecta directamente al móvil. Ya sabéis que el Bluetooth, aunque no es mucho, pero algo de latencia tiene. Además hay que dejar claro algo, el juego en remoto también siempre tendrá una mínima latencia, eso ya depende por supuesto de vuestra conexión. Por eso mi consejo principal es que hagáis como hago yo en este caso, yo tengo mi consola conectada por cable a internet. Por eso, teniendo en cuenta que quería minimizar al mínimo la latencia a la hora de jugar a mis juegos de la Play, estas navidades me autorregalé este accesorio de la marca Backbone que convierte mi iPhone en una consola portátil tipo Nintendo Switch. No os podéis ni imaginar lo cómodo que es y la cantidad de horas que también habré jugado desde entonces con mi iPhone. Pues ya sabéis, en las típicas situaciones en las que, por ejemplo, en mi casa hay alguien que quiere ver la tele y yo no puedo jugar a la consola ahí, o incluso en la cama por la noche antes de dormir, o si os vais de viaje a un hotel o cualquier sitio donde tengáis una conexión medio decente. El Backbone que yo me compré es el de la versión especial con los controles de PlayStation y conexión USB-C, ya que mi iPhone 15 Pro Max tiene esta conexión. Pero en su web o en Amazon podréis comprar la versión estándar también y elegir el conector por si queréis usarlo con un iPhone con conexión Lightning. La forma de engancharlo al iPhone no podría ser más cómoda. Simplemente acoplamos el iPhone en el mando izquierdo, estiramos un poco y luego conectamos el conector USB-C. Tiene una holgura considerable y además se sujeta muy bien. Lo bueno del Backbone es que no tiene pilas ni una batería interna, es decir, no tienes que preocuparte de cargarlo. Funciona con la batería del propio iPhone y ya os aviso que no consume apenas. Lo digo por experiencia. Otra cosa buena es que al ser una conexión directa no tiene la latencia que podemos sufrir conectando el iPhone a través de Bluetooth al mando de la consola. Y por último también contamos con dos entradas en la parte inferior, una entrada de auriculares en el mando izquierdo y una entrada USB-C en el mando derecho por si queremos cargarlo en algún momento. En cuanto a controles, la verdad que no le falta de nada. Tenemos los clásicos gatillos R1 y R2, L1 y L2, los botones triángulo, cuadrado, círculo y X, dos joystick, una cruceta de dirección, un botón para realizar capturas de pantalla o grabaciones de pantalla en el iPhone y los dos botones equivalentes a los que tenemos en la parte superior del DualSense, el botón crear y el botón de opciones.
El botón naranja es el botón Backbone, el cual te abre automáticamente la app de Backbone en el iPhone, la cual, oye, no es necesaria para jugar, pero bueno, yo la tengo instalada y así os la muestro. La app de Backbone es un lanzador de juegos que te permite unificar en un solo sitio todos los juegos que tienes instalados en el iPhone o los servicios a los que te has conectado para poder abrirlos desde ahí. Además, la app hace recomendaciones de juegos o servicios que podrían interesarte para jugar, porque además de jugar a juegos del iPhone o de vuestras consolas, también podríamos jugar a juegos de servicios en la nube como Xbox Cloud Gaming o GeForce Now, aunque como requieren de una suscripción, no quiero pararme en este vídeo para hablar de ellos. Desde la aplicación de Backbone podréis uniros a salas de voz para jugar con otros amigos que también la tengan. También tendréis acceso a las capturas y vídeos que hayáis realizado en vuestras partidas. Te permite conectar con Twitch o YouTube para realizar retransmisiones de tus gameplays. Y también podrás actualizar el mando, el Backbone y bueno, muchas cosas más. Bueno, una vez tenemos nuestros juegos listos para ser jugados y nuestro iPhone conectado al mando, ¿por qué no mostraros cómo funciona? Os dejo unos cuantos clips para que veáis su funcionamiento. Tchouaméni. Se acabó lo que se daba. Han perdido la pelota. Balón para Gundogan. Gundogan puede marcar. Con tiros así, el equipo rival no tiene nada que temer. Se pasó de potencia y el balón salió muy desviado. Tchouaméni. Valverde. Un minuto de tiempo añadido. Jude Bellingham. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. You're done. En fin, ya lo habéis visto. Ahora me preguntaréis que por qué prefiero jugar así en mi iPhone. Bueno, primero porque puedo jugar a los juegos que disfruto en mi consola desde cualquier sitio que tenga una conexión medio decente. Y segundo porque el consumo de batería en el iPhone es mínimo, ya que el trabajo del procesamiento del juego no lo hace el móvil, lo hace la consola en este caso. Además, que la conexión con la consola es muy rápida porque simplemente abres la aplicación PS Remote o la aplicación Backbone y pinchas en el servicio del PlayStation y en pocos segundos tu consola se enciende y está lista para una partida. Eso sí, es importante que tengáis una buena conexión, por eso decía antes lo de conectar vuestra consola por cable, y también que no la apaguéis después de una sesión de juego. Podéis ponerla en reposo y apañado. Yo es lo que vengo haciendo desde hace tiempo y no pasa nada. Y a ver, si os preocupa y tal el hecho de que aunque esté en reposo, esté ahí medio encendida, bueno, pues simplemente podéis dejarla en reposo cuando tengáis previsión de jugar a algún juego de forma frecuente y, bueno, cuando ya tengáis pensado, pues a lo mejor aparcar un poco la consola y tal, pues simplemente la apagáis y listo. Y un último detalle que, bueno, no lo he comentado porque el vídeo está centrado en el iPhone, pero que sepáis que el Backbone también lo podéis usar conectado al iPad, como si fuese un mando independiente. Simplemente enchufáis el mando por un cable USB-C al iPad y listo. También sería totalmente funcional. En fin, amigos, espero que este vídeo os haya animado a convertir vuestro iPhone en una consola y sacarle mucho más provecho. Os dejaré los enlaces del soporte para el mando que os he mostrado y también del Backbone en la descripción del vídeo por si os interesa alguno. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no queréis perderos más vídeos como este y por supuesto mucho mejores, y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.